Buenos días, mi nombre es Angélica Lezama López, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Derecho. El módulo que estoy cursando es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi matrícula es la 2101-9385, la fecha de elaboración 3 de junio del 2025. Las instrucciones de este reto son las siguientes. Lee los dos casos que a continuación se describen y responde lo que se solicita en cada uno de ellos. El caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en el caso de Ana, ya que sus acciones vulneraron gravemente sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de derechos humanos. La actuación policial, al retirar los panfletos y detenerla sin causa justificada, constituye una restricción arbitraria a su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, protegidos por el artículo 6 de la Constitución y el artículo 13 del Pacto de San José y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la detención arbitraria, prolongada e incomunicada vulneró su derecho a la libertad personal y a la integridad física, en contravención a los artículos 16 y 22 de la Constitución, y al mismo tiempo viola el derecho a la protección judicial efectiva establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la actitud deshumanizadora y humillante por parte del personal de seguridad atentó contra su dignidad y derechos humanos, en línea con lo establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, que prohíbe la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en su artículo 18, que garantiza el respeto a los derechos humanos en las detenciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, también reafirma que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Estas violaciones evidencian una falla del Estado en cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de protección y reparación de derechos humanos. La responsabilidad internacional asumida por el Estado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos refuerza la necesidad de que las instituciones mexicanas rectifiquen sus acciones, asuman su responsabilidad y garanticen la protección plena de los derechos de las personas frente a posibles abusos. La omisión de las instituciones responsables en la protección de los derechos de Ana muestra una falla estructural en el sistema de justicia y protección del Estado mexicano, que debe ser atendida para evitar futuras vulneraciones y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio. Lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa.
derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. El análisis de la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de Andrés se fundamenta en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En primer lugar, tenemos el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todas las personas tienen derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de respetarlos y garantizar su ejercicio. Asimismo, en el artículo 16 se garantiza la legalidad y la protección contra actos arbitrarios, estableciendo que ningún individuo podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal correspondiente. Esto implica que cualquier privación de la libertad debe realizarse conforme a la ley, respetando los procedimientos y garantías constitucionales. El artículo 4 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por condición social, económica o de cualquier otro tipo. En caso de Andrés, en situación de calle, la imposición de sanciones y medidas restrictivas, sin considerar su condición específica, pueden constituir una vulneración a este derecho, en consonancia con el principio de no discriminación establecido en la Constitución y reforzado por instrumentos internacionales. Por otro lado, México ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 9 establece que toda persona tiene derecho a no ser privada de su libertad arbitrariamente y que la privación de libertad debe estar prevista en la ley y respetar los procedimientos establecidos, incluyendo el derecho a un juicio previo, a la defensa y a la revisión judicial de la legalidad de la detención. Además, el artículo 26 del mismo pacto señala que las medidas restrictivas deben ser proporcionales, necesarias y no discriminatorias. En este contexto, la responsabilidad del Estado mexicano surge por la posible violación de estos derechos en el caso de Andrés, dado que su detención y sanción parecen haber sido efectuadas sin un proceso adecuado, en condiciones que podrían considerarse discriminatorias y arbitrarias, contraviniendo tanto la ley nacional como los estándares internacionales. Como podemos observar, la actuación de las autoridades, en este caso, pueden constituir una violación a los principios constitucionales de legalidad, igualdad, dignidad y no discriminación, así como a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de reparar los daños y garantizar que se respeten los derechos de Andrés, en línea con los artículos jurídicos señalados en la jurisprudencia internacional. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que las medidas restrictivas en el contexto de emergencias deben ser proporcionales, no discriminatorias y respetar los derechos humanos. La actuación del Estado en este caso no cumple con esas obligaciones. En conclusión, en ambos casos, se puede concluir que el Estado mexicano incurrió en conductas que violan derechos fundamentales de las personas afectadas, tanto por acciones directas como por omisiones. En el primer caso, la actuación arbitraria, desproporcionada y violenta de las autoridades, así como la falta de protección y reparación por parte de las instituciones nacionales, evidencian una responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales. En el segundo caso, la implementación de medidas restrictivas y sanciones discriminatorias sin respeto por los principios de proporcionalidad y no discriminación también configura una responsabilidad estatal por violaciones a derechos humanos, particularmente en contextos de vulnerabilidad y emergencias sanitarias. En ambos escenarios, la omisión y la actuación irregular de las instituciones públicas reflejaron la necesidad de garantizar una actuación del Estado respetuosa de los derechos humanos y de fortalecer los mecanismos de protección y justicia para las víctimas.